Hola comunidad, ¿cómo han estado? Y bienvenidos como siempre a nuestra serie Despertando Conciencias. Amigos nuestros, la más grande realidad de nuestras vidas es que el único que puede cambiar cualquier situación es el Todopoderoso. Encomendémonos pues en las manos de Dios. Hay muchas cosas en este mundo que los potentados no pueden esconder, y es su cada vez más desmesurada hambre de poder y de riqueza. Y esto ocurre porque no quieren ceder en lo más mínimo. A continuación, los titulares de las noticias de hoy. Impuestos globales matarán a los más pobres. La nueva herramienta de la administración Biden para el sometimiento del pueblo. Y un cántico anti-Biden todavía le retumba en sus oídos. Y por último, los demócratas buscan el voto de los no ciudadanos. Comenzamos. Senadores republicanos clave temen que Biden eluda la Constitución para obligar a las corporaciones estadounidenses a pagar impuestos globales. Según el pacto, el 20% de las ganancias, por encima de un margen del 10%, deberían o serían desviadas por las autoridades fiscales en los países participantes donde operan las corporaciones. El presidente Biden y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instaron al Congreso a aprobar un acuerdo internacional para un impuesto corporativo global del 15%, lo que generó de inmediato alarmas entre los senadores republicanos clave sobre un plan de la administración para eludir el poder del Senado en la aprobación de cualquier tratado que esté bajo la Constitución de los Estados Unidos. Algunos republicanos argumentan que el impuesto global, además de otros aumentos de impuestos propuestos por la administración Biden, destruirían las empresas estadounidenses y empeorarían la economía del país. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar las grandes corporaciones dejarían de invertir en ciertos países, pero principalmente en los Estados Unidos, lo que provocaría más desempleo. No olvidemos que a menor inversión, mayor es el desempleo. La economía de los Estados Unidos sería tan golpeada que su crecimiento incluso podría alcanzar números rojos, es decir, un decrecimiento. Y si esto ocurre, la economía mundial sufriría otro gran colapso que derrumbaría todos los mercados. Pero el golpe más fuerte lo sufrirían los más pobres de todo el mundo, porque las grandes corporaciones de alimentos, farmacéuticas, industriales, petroleras, trasladarían, sin dudarlo, ese pago de impuestos a los precios de sus productos, afectando definitivamente el bolsillo de los menos afortunados. Y es aquí donde Biden se equivoca. Según lo expresado por el mandatario, el impuesto mínimo global se invertiría en programas sociales para la gente pobre. Pero ¿será esto cierto del todo? Puede que en los Estados Unidos el gobierno de Biden sí pueda supervisar la inversión social de este impuesto global, pero ese control se le escaparía de las manos en otros países. Por esto es que insisto en que estamos al borde de otra crisis económica mundial, no como la del 2008, sino una mucho peor. Pero miren lo que dicen quienes sustentan el proyecto, y abro comillas. El impuesto global es necesario para responder a una economía global cada vez más globalizada y digital, según argumentan sus proponentes, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, una organización económica antigubernamental supuestamente. Y cierro comillas. El viernes pasado, 136 países acordaron implementar el plan que afectaría a las empresas multinacionales más grandes y rentables que operan en sus países y en todo el mundo. El sábado los ministros de finanzas del G7 se reunieron en Londres y también aprobaron el plan. El Tesoro del Reino Unido ha explicado por su parte la propuesta fiscal y dice que tiene dos pilares. El pilar número 1 requiere que las multinacionales más grandes y rentables paguen impuestos a los países donde operan, no solo donde se encuentran ubicadas sus oficinas centrales. Todo esto es muy enredado para entenderlo.
pero se traduce en lo mismo: más desempleo y productos cada vez más costosos. El segundo pilar crea un impuesto mínimo global de sociedades del 15%, operado país por país. Yellen le dijo a ABC News el domingo que el impuesto global podría agregarse al proyecto de ley de reconciliación presupuestaria de 3.5 billones de dólares que se encuentra actualmente en el Congreso. Ella dijo: confío en que lo que tenemos que hacer para cumplir con el impuesto mínimo se incluirá en un paquete de reconciliación, y agregó su esperanza de que se apruebe y puedan asegurar a todo el mundo que Estados Unidos hará su parte. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy claro, amigos nuestros. El gravar a las grandes corporaciones con un impuesto mínimo global no significa que éstas van a dejar de ganar o a disminuir sus utilidades. No, señores. Este impuesto lo terminará pagando la gente pobre. Ahora, exigir que Estados Unidos participe en un impuesto global, según argumentan los republicanos, requeriría que el país firme un tratado fiscal internacional, lo cual todavía no ha hecho. La Constitución de los Estados Unidos estipula que solo el Senado del país puede ratificar tratados requiriendo una mayoría de 2/3 o 67 votos para ser aprobados. Seguir el proceso constitucional requeriría que todos los demócratas lo votaran, es decir, 50, además de 17 republicanos. Debido a que estos votos parecen improbables, es decir, los votos republicanos, los miembros conservadores de rango de 3 de los comités del Senado, Finanzas, Relaciones Exteriores y Banca, han expresado su gran preocupación de que la administración Biden eluda la Constitución, usurpando así los poderes del Senado y comprometiendo la sostenibilidad política de cualquier acuerdo. Porque si se viola una vez la Constitución en temas como este, Biden lo podrá seguir haciendo de aquí en adelante y no habrá quien lo detenga. Y un cántico anti-Biden todavía le retumba en sus oídos. El cántico anti-Biden continuó su gira por todo el país este fin de semana siguiendo al presidente, cuando los fanáticos de Ole Miss estallaron en un estruendoso cántico de FACCI, Joe Biden, durante el juego del sábado contra los Arkansas Razorbacks. El cántico, ahora muy común, acompañado de una serie de aplausos entre gritos y abucheos, estalló entre los cientos de fanáticos, según el informe, en el estadio Vaught-Hemingway, cuando los Rebels lograron una victoria de 52-51 sobre los Razorbacks. El ahora omnipresente cántico está unido a una frase, una que se burla del mandatario y de sus acompañantes. Después de que la reportera de CBS Sports, Kelly Stabatz, fingió que una multitud de fanáticos de NASCAR, es decir, que ella trató de ocultar el cántico diciendo que gritaban "Vamos Brandon" en lugar de FACCI Joe Biden. Muchos están usando su frase para molestar tanto a Biden como a los medios de comunicación al mismo tiempo. Esto nos da una idea de qué tan popular es Biden entre los norteamericanos. Si muchos son capaces de hacer esto, y esto se repite en varias ciudades seguidamente, significa que el abucheo fue lanzado a las redes sociales y está llegando a otros lugares del país. Señores, aquí la pregunta es: ¿qué está haciendo el Partido Demócrata para evitar que este tipo de situaciones continúen? Parece que no mucho. Los progresistas, por ejemplo, no hacen nada por cuidar o mejorar la imagen de su presidente. A ellos lo único que les importa es tener el dinero del Estado para sus programas sociales y ganar más adeptos y conseguir más votos. Y por último, los demócratas siguen buscando el voto de los no ciudadanos. Esto prueba solo una cosa, señores: los demócratas no son capaces de proponer verdaderas soluciones para los estadounidenses, quienes no quieren votar por ellos, y por esto quieren habilitar a los no ciudadanos para que voten en las siguientes elecciones. Algo muy poco visto en la historia de una verdadera democracia. Sin embargo, conozco un caso en América Latina, el de Venezuela en la época de Hugo Chávez,
quien le dio cédula venezolana a cientos de miles de ciudadanos colombianos, residentes en la frontera de su país, es decir, fuera de Venezuela, porque no estaban dentro, para que pasaran a Venezuela y le dieran su voto al padre del fracasado socialismo del siglo XXI. Pero hago la salvedad de que en esos momentos Venezuela ya no era una nación democrática, aunque parecía serlo. Los demócratas siguen adelante con el voto de los no ciudadanos, mientras Vermont emerge como el nuevo campo de batalla. Ciudades en al menos 3 estados han autorizado a ciudadanos extranjeros a votar, mientras que el estado de Georgia considera una enmienda constitucional para prohibirlo definitivamente. Los demócratas continúan presionando en los estados liberales para autorizar a los no ciudadanos a votar. Y 2 ciudades de Vermont se convierten en el último punto de inflamación en una batalla legal y política que definirá quién puede votar legalmente en el futuro. Las ciudades de Montpelier y Winooski, ambas con poblaciones inferiores a 8.000 habitantes, es decir, ciudades pequeñas, aprobaron permitir que los no ciudadanos emitan su voto en las elecciones municipales para alcalde, consejo municipal y junta escolar, después de que la legislatura de Vermont este verano anulara el veto del gobernador republicano Phil Scott a un proyecto de ley que permitía a los no ciudadanos votar en esas comunidades. Por supuesto que Phil Scott está en desacuerdo con que los no ciudadanos voten en cualquier elección. Scott se opone a un enfoque del pueblo por pueblo, advirtiendo que creará inconsistencias en todo el estado. No podemos hacer esto por partes porque el enfoque que tomó la ciudad de Winooski fue diferente del enfoque que había tomado Montpelier. Así que lo necesitamos de todos modos refiriéndose al veto, para que no haya confusión, dijo Scott cuando emitió la prohibición. Pero obviamente esto está tendiente a derribar cualquier propuesta o cualquier aprobación para que los no ciudadanos puedan votar. Otros republicanos creen que no deberían hacerse en absoluto, es decir, que los no ciudadanos puedan votar. La Constitución de Vermont requiere la ciudadanía estadounidense como requisito para votar. Argumentaron el Comité Nacional Republicano, el Partido Republicano del Estado y varios ciudadanos en las demandas presentadas el mes pasado, que desafían los planes de ambas comunidades. Pero esto es lo que quieren los demócratas. El Congreso de Vermont votó en 1996, es decir, hace 25 años, para prohibir a los no ciudadanos votar en las elecciones federales. Pero las constituciones estatales varían en el tema, es decir, de estado a estado, abriendo la puerta a algunas comunidades con poblaciones diversas para ir mucho más allá, es decir, para que lo autoricen. Vermont, sin embargo, es un participante inusual en el debate después de que las ciudades mucho más grandes de población mixta como San Francisco, Chicago y Nueva York, que son ciudades con alcaldes demócratas a propósito, entraron en la misma refriega. De manera que el voto de los no ciudadanos ya comenzó. Y por hoy no es más, amigos nuestros. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Nos vemos en nuestro próximo programa.